Y bueno, el día de hoy, ya habiéndome presentado la señorita Patti, vamos a empezar entonces con la capacitación. Voy a tratar el tema el día de hoy sobre lo que es monitorización del paciente pediátrico en ventilación mecánica invasiva y sus complicaciones. Si bien es cierto, para hablar nosotros de monitorización, tenemos que primero saber qué es el monitoreo, ¿no? El monitoreo es el proceso de medición continua y repetida de un parámetro. Nosotros como enfermeras, enfermeros que trabajamos en el día a día en nuestros servicios, estamos hallanos a poder tener nuestra hoja de monitorización y proceder a monitorizar, que significa controlar y escribir cada parámetro, cada función vital que podemos reflejarnos en el monitor, tanto en el monitor de lo que es el paciente y de lo que es el monitor ventilatorio, ¿no? Tanto el EKG o también el ventilador mecánico. De ambos, nosotros como enfermeros tenemos que monitorizar, plasmar lo que vemos en nuestro paciente, ¿no? Porque muchas veces está nuestro paciente con nosotros, es un ingreso o es un paciente que nos reportan en el cambio de turno, pero nosotros tenemos que vigilar, mirar la parte física de nuestro paciente, si está respirando bien, si está acoplado a la máquina, si el paciente está presentando mayor distrés respiratorio o si el paciente de repente de todas maneras, cuando está conectado al ventilador mecánico, está respirando, está conectado, ¿no? Estamos asegurando una buena respiración, pero muchas veces está en mal estado, está más pálido, todas esas apreciaciones con sus características clínicas, nosotros como enfermeros y que estamos al cuidado continuo de nuestros pacientes, tenemos que darnos cuenta y por ello plasmamos, ¿no? Y todo lo que podamos encontrar lo escribimos. Por eso lo muestro acá a través de la imagen del monitor y de nuestro paciente que tenemos al realizar la evaluación clínica. Lo que es ventilación mecánica es el producto de la interacción entre un ventilador y un paciente. Aquí es donde nosotros vamos a poder evaluar el flujo, el volumen, la presión y el tiempo. Nuestro objetivo de la ventilación mecánica es el soporte vital, básicamente, sustituir o ayudar temporalmente la función respiratoria. Eso quiere decir que de todas maneras, para que un paciente necesite la ventilación mecánica, quiere decir que no está procediendo a ventilar bien, ¿no? Entonces necesita de una máquina para poder asistirle con la función respiratoria netamente. Para poder hablar de monitorización ventilatoria, vamos a conocer o vamos a de repente a recordar, porque muchos de nosotros ya hemos llevado cursos en la especialidad, en el día a día del trabajo que manejamos, vamos a describir o recordar los modos ventilatorios de la ventilación mecánica, como son el 6MB, la ventilación mandatoria controlada. Esto se va a aplicar, dice, tanto como volumen como en presión. Esta es la sustitución total de la función respiratoria. Aquí toda la parte respiratoria nos lo va a dar el ventilador al paciente. Toda la parte respiratoria. En el modo CMB o ventilación mandatoria intermitente sincronizada, este procedimiento es indicado para el destete de pacientes con respiración espontánea. Aquí sí va a haber una sustitución parcial en la función respiratoria. En este modo CMB, la mitad la va a dar el ventilador mecánico y la mitad de respiraciones la va a dar el propio paciente. En otro modo ventilatorio es el PCB, es la ventilación con presión de soporte, la respiración espontánea con adaptación automática de la ventilación mandatoria del volumen minuto, ¿no? Y otro modo ventilatorio es la presión positiva continua de la vía aérea, ¿no? Aquí sí se va a dar la ventilación espontánea con presión positiva continua de la vía aérea. El paciente va a realizar acá todo el trabajo respiratorio. Él va a tener que dar sus propias respiraciones y es por ello que nosotros como personal de salud, como enfermeros, como enfermeras, tenemos que estar vigilantes, ¿no? Si el patrón respiratorio en el modo SIPA está siendo la adecuada. Si hay un mayor distrés, tenemos que informar al médico de turno, ¿no? Para poder nosotros suplir este modo, ¿no? Si no, de repente este modo no necesita cambiar a otro modo, informar, ¿no? Para poder hacer un trabajo
efectivo y en equipo, ¿no? Con nuestro médico de turno y personal de turno. Esta es la hoja de monitoreo de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, ¿no? Acá en esta hoja, este, les muestro para que ustedes conozcan los que no trabajan en esta área. De repente ustedes que trabajan en otros lugares tienen una hoja muy parecida o distinta, pero es casi la misma característica, ¿no? Ahí donde figura la edad del paciente, el diagnóstico, la fecha de ingreso a la UCI, el servicio de procedencia de dónde viene este paciente, el seguro si es CIS, si es pagante, si es de salud, la edad, el peso, la fecha actual con la que estamos trabajando el día de hoy, el lugar de procedencia, si viene por decir de Trujillo, de Chiclayo, el número de historia clínica, el número del CIS, si el paciente tiene alergias, la superficie corporal con la que trabajamos para valorar pérdidas insensibles, el grupo sanguíneo, el factor, nombres de los padres, teléfonos para poder tenerlo a la mano en caso de alguna necesidad o emergencia. Y bueno, otro dato como es la religión, o también lo agregamos la fecha de nacimiento, ¿no? En esta hoja, ¿no? Ahí controlamos lo que es las funciones vitales propias del paciente, la parte de ingresos, de volúmenes de ingresos y egresos y el balance hídrico que lo realizamos en forma horario, ¿no? Y los medicamentos. Pero en la parte posterior es lo que yo quería explicarles para que ustedes más o menos sepan. Bueno, acá tenemos los datos del dispositivo que usamos, sea CBC, traqueostomía, tubo endotraqueal, línea arterial, sonda nasogástrica, sonda Foley, ileostomía, la escala de RAS, la escala de valoración de riesgo de IPP, la escala del dolor, la escala de Comer-Glajo, y netamente acá en la parte posterior tenemos la parte que le están viendo acá en la imagen, ventiloterapia. La parte de datos del ventilador, de lo que nosotros registramos hora a hora con nuestro propio paciente, por decir 8 de la mañana, nuestro ventilador programado, y donde dice datos del paciente, que tenemos acá el volumen tidal y el volumen sobre el tidal minuto, la presión inspiratoria, el PP, la presión media y la frecuencia respiratoria, es lo que nos da datos del paciente, ¿no? Así nos dividimos la monitorización de lo que es ventilación mecánica. Esta es nuestra hojita que nosotros usamos y utilizamos para el manejo horario para nuestro paciente que está en cuidados intensivos, ¿no? También nosotros tenemos como parte adicional el monitoreo neurológico, donde valoramos también nivel de conciencia, escala de Glasgow, escala del dolor, escala de Norton, la escala RAS, la posición, el diámetro pupilar, ¿no? En ambos ojos. Y también hay una parte al costado que tiene el análisis de laboratorio, ¿no? Donde si el médico nos indica, por decir, toma electrolitos, gasometría, también escribimos los resultados, ¿no? Para mayor reporte, interés y para que no estemos buscando en toda la historia, registramos en la parte de la hoja para tener nosotros el conocimiento, ¿no? Y saber cómo está nuestro pacientito. Este es con respecto a la hoja de monitoreo, ¿no? Les muestro ello para que ustedes conozcan, sepan, dónde realizamos nosotros, si hablamos nosotros de monitoreo de ventilación mecánica, ustedes sepan dónde nosotros, monitorizamos a nuestro paciente, en qué hojas. En otras instituciones públicas también tienen otro tipo de formato, pero también tienen lo que es la parte de ventiloterapia, ¿no? Donde también ponen sus datos del ventilador, datos que da el paciente y otros datos adicionales que ellos han elaborado según conveniencia de cada institución. Eso es lo que quería mostrarles. Seguimos. Eh, Ahora vamos a hablar sobre el modo de asistido controlado, la presión asistida controlada, ¿ya? Este es un ventilador Puritan Bennett, de las cuales he tomado foto del pantallazo, los parámetros del ventilador y los parámetros del paciente, como les explicaba en el formato previo. En los parámetros del ventilador van a estar en la parte inferior, en la parte que estoy señalando con el mouse. Tenemos el modo asistido controlado, la presión inspiratoria, el tiempo inspiratorio, el volumen, el flujo, volumen de sensibilidad, el FIO, el PP, ¿no? Valoramos la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 35. La presión inspiratoria, 52. El tiempo inspiratorio, 0,60.
El flujo o el volumen de sensibilidad, 10. La presión expiratoria al final de la expiración, 20. Están altos los parámetros. Y el FiO2, 100%. Entonces, la parte de abajo siempre va a ser los valores programados para el paciente. Son los valores que los médicos los programan para que el paciente tenga, ¿no? Porque lo necesita en el momento. Y los valores que están en la parte superior, al costado de la C, que significa controlada, ya esos son los que da nuestro propio paciente. En este caso, nuestro paciente nos da el pico 72, ¿no? La presión inspiratoria más el PP, el pico que da el paciente 72. La presión media 34. El PP 20. La frecuencia 35. El volumen tidal 21 y el volumen minuto 0,73. Este es un ejemplo de lo que nosotros utilizamos en la presión asistida o controlada por volumen, ¿no? Y eso que quería mostrarles para que ustedes conozcan. Perdón, asistido por presión, por presión. Ahora, cuando hablamos de lo que es otro modo ventilatorio del asistido controlada por volumen. El anterior era por presión. Con ese modo asistido controlada por volumen tenemos otra foto, como ustedes ven acá, que también es tomada del mismo ventilador, pero con otros parámetros ventilatorios. Tenemos el modo asistido controlada por volumen. Acá está, volumen. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hablar? Parámetros de ventilador. La frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 25. ¿Cuánto es el volumen tidal? 49. ¿Cuánto es el volumen máximo? 7. ¿Cuánto es el volumen minuto? 0,2. O el volumen de sensibilidad, el 5, ¿no? 5. El PP, ¿cuánto es? 5. ¿Cuánto es el FIO? 0,26%. Y estos son los parámetros que da el paciente. La presión pico, 18. La presión media, 7,7. La presión, el PP del paciente, 5,1. La frecuencia, 25. El volumen tidal, 38. Y el volumen tidal minuto, 0,95. Este es lo otro programado. Siempre no se olviden, abajo en la parte que programamos para el paciente, perdón, la que programamos al ventilador que da el paciente, y esta es la parte de los parámetros que el paciente nos da. De lo programado, esto es lo que nos da el paciente, la parte superior. Esto va a ser bien variable porque los pacientes, pueden estar de repente queriendo toser o se pueden ir despertando. Entonces, todos estos parámetros que va a dar el paciente pueden ir variando de un otro número de acuerdo a las horas que vayan pasando, ¿no? Ahora, tenemos otro modo ventilatorio que es el modo CMB. El modo CMB decimos que es aquello que da el paciente, que, que da el ventilador la mitad de respiraciones y la mitad lo va a dar el paciente. Es mitad, mitad. Entonces, acá nuestro paciente está programado en el modo CMB, presión a CMB. La frecuencia, ¿qué es lo que mide? ¿Qué es lo que mide los parámetros del ventilador? La frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 12. ¿Cuánto es la presión inspiratoria? 15. ¿Cuánto es el tiempo inspiratorio? 0,66. ¿Cuánto es la presión de sopor, que está en rojito? 12. ¿Cuánto es la velocidad de sensibilidad? 2. ¿Y cuánto es el FiO2? 25. El PP, 4. Estos son los parámetros que vamos a registrar en caso de un modo CMB. ¿No? Para que ustedes manejen, sepan. Claro, de un ventilador a otro siempre va a ser un poco diferente de repente las características, pero a lo que voy, siempre va a estar programado el parámetros del ventilador acá abajo, si es Puritan Bennett, y arriba parámetros del paciente, ¿no? De lo que nos brinda el paciente, de lo programado. Muy bien, vamos siguiendo. Este es otro ejemplo, de modo, como ustedes pueden ver acá, de los parámetros del ventilador.
¿Cuáles son los parámetros del ventilador? Lo que están acá, lo que estoy señalando acá en la parte inferior. ¿Cuál es el PIP, que es la presión expiratoria? 20. ¿Cuánto es el tiempo expiratorio? 0,90. ¿Cuál es la presión de sopor? 18. El flujo de sensibilidad, 1. ¿Cuánto es el PP? 6. Y el FIO2, 0,38, ¿no? Es lo que nos da el paciente en forma espontánea. Casi nuestro paciente en modo espontáneo ya él va a dar sus propias ventilaciones, por eso que no está acá el parámetro de respiración, no lo verifican acá. En la parte superior es lo que el paciente nos está brindando, ¿no? Los parámetros del paciente. El pico 25, la presión media 12, el PP 5,9, el IE 125, la frecuencia 18, el volumen tidal es ser 422, el volumen tidal minuto es 6,45. Es lo que referimos en caso de lo que es ventilación espontánea. Una de las características, uno de los ejemplos más claros para que ustedes puedan entender, puedan corroborar a su vida del día a día. Y si en algún momento viene por el hospital, encantada de poder explicarles en forma presencial también, porque de verdad que debemos conocer, debemos manejar para poder saber cómo está nuestro pacientito, si se adecua, si está tolerando bien, ¿no? Para una posible y pronta extubación. Este es nuestro servicio de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Es una sala bien grande, tenemos 15 camitas en el sexto piso y en la parte del octavo piso también hay 2 ambientes de unidad oncológica también que se han aperturado, ¿no? Cuidado de enfermería y la monitorización de parámetros del ventilador mecánico. A ver, cuando hablamos de los cuidados de enfermería propiamente, nosotros como enfermeras tenemos que conocer, primero tenemos que aplicar las medidas de bioseguridad en todo momento, en todo lugar, lavado de manos, estricta, ya la colocación de lo que es la mascarilla, el gorro, el mandilón, ¿no? Previamente con su lavado de manos, verificar el buen funcionamiento de nuestro equipo, sea nuestro equipo de la marca Puritan Bennett o de repente de otra marca, el Macket, este, Fabián u otros ventiladores que nosotros podamos tener en nuestra unidad que trabajamos, debemos verificar su buen funcionamiento antes de que éste sea instalado al paciente, ¿no? Colocar frecuentemente el dispositivo en el nivel de agua y temperatura normal de la cámara de modificación siempre es importante. Más que todo para poder ver la- que haya una buena humidificación para el paciente, que pueda estar llegando a la temperatura adecuada para que no se seque las secreciones y puedan ser eliminadas. Verificar la presencia de condensación y eliminar eliminar el agua del circuito según sea necesario, ¿no? A veces nuestros ventiladores están bien colocados y a veces nosotros, como enfermeros, ¿qué estará sonando? Decimos, ¿no? Pero no nos damos el tiempo para poder verificar que en realidad la tubuladura está doblándose lleno de agua en el codo y tenemos que regresarla a la cámara o si está en la trampa, evacuarla, ¿no? Porque si no evacuamos, a nuestro paciente le hace daño, este, no ayudamos a la permeabilidad de las secreciones para que éstas puedan ser expulsadas o eliminadas. Entonces nuestro paciente no mejora, más bien desmejora. Entonces tenemos que nosotros cuidar ello, ¿no? Y quien se encarga de ello es la enfermera. La enfermera se encarga no solo del paciente. La enfermera de UCI no solo se encarga del paciente, se encarga de también si tiene los equipos que también maneja, que son el ventilador mecánico, el monitor, las bombas infusoras, el equipo de línea arterial, el domo se encarga de todo, entonces es parte responsable de todo el equipo, ¿no? Y tiene que cuidar como se debe ser. Entonces, eh, parte de los cuidados de enfermería es verificar la precisión de condensación y eliminar el agua, ¿no? Del circuito según sea necesario. Evitar regresar el líquido condensado al tubo endotraqueal, porque podemos generar que este paciente
caiga en atelectasias, ¿no? Y se desmejore. Entonces, tenemos que nosotros cuidar. Ahora, si vemos que suena nuestro ventilador, hay alerta roja, alerta amarilla, alerta ámbar, nosotros tenemos que estar a la expectativa. ¿Por qué suena nuestro paciente? Tenemos que acercarnos, verificar qué pasó, se desconectó un cable, se dobló, se acodó, el paciente está que tose, dobló el tubo, el paciente está despertando porque ya quiere ser extubado, dobló el tubo. Entonces, ¿quién más que nosotros, que somos las responsables, tenemos que identificar ese problema, ¿no? Somos las que estamos las 24 horas del día a día con nuestro paciente y tenemos que identificar ese tipo de problemas. Si el paciente está despertando, mueve moco, doble el tubo, ¿qué es lo que pasa? No está, está luchando con el ventilador, no está bien acoplado. Entonces nosotros somos los encargados de poder identificar ello e informar al médico y ver en la evaluación si es que el paciente requiere seguir sedado. Entonces decirle, ¿no? Doctor, el paciente está bien despierto, el paciente no está acoplado al ventilador, el paciente requiere una dosis de repente adicional de sedación. Si usted me dice que es un paciente postoperado y realmente no nos conviene o no medita todavía que despierte, pues tienen que sedarle un poco más o relajarlo. Porque en muchas ocasiones se ha visto que el paciente está luchando con el tubo, está peleando, está despertando, y los médicos a veces, ¿no? Bien, gracias, a veces Em, entonces, que despierte, te dicen, ¿no? Algunos te dicen que despierte, pero al verificar que despierte, ya se jala todo. ¿Y qué ocurre? Las extubaciones frustras. No nos conviene a nosotros como personal de salud que haya extubaciones accidentales, ¿no? O que haya extubaciones frustras que lo extuben porque se despertó, porque se jaló el tubo. Entonces, al extubarle y estás nebulizando con adrenalina, el paciente decaiga, se desmejore y tienes que nuevamente reentubarle, ¿no? Avisarle al médico para que nuevamente se reentube el paciente. Entonces, quien se encarga del cuidado del paciente, es la enfermera, ¿no? Del paciente entubado es la enfermera. Entonces tenemos que trabajar como tal. Si suena una alarma, avisar. La alarma está que suena, está que da mayor volumen minuto de lo que debería corresponder al paciente. El paciente está que mueve mucho moco según las sondas o las gráficas del ventilador me indican que tiene presencia de moco y tenemos que aspirarles. Por ello es importante, como les mencionaba, la modificación, ¿no? Para poder que este paciente llegue a la temperatura adecuada al tubo para que pueda ventilar bien y por ende fluidificar más secreciones y ser eliminada. Si no, el moco que está moviendo el paciente se seca y no favorece a su eliminación. Entonces, en nuestro paciente, en vez de que salga y tengamos un paciente exitosamente que vaya tolerando la extubación, nuestro paciente se desmejore, ¿no? Ha habido casos en muchas ocasiones porque se han obstruido de secreciones, porque ha habido taponamientos de tubos endotraqueales, nuestros pacientes han retrocedido, han tenido que reentubar, cambiar de tubo, nuevamente tenemos que volverles a sedar, relajar, y en vez de avanzar como el elefante, retrocedemos como el cangrejo. Entonces, por favor, la parte de enfermería es muy importante en cuanto a la monitorización de parámetros en el ventilador mecánico, ¿no? Dentro de las consideraciones, el personal entrenado y constantemente capacitado es el mejor en lo que es soporte en la atención de pacientes críticos. Un paciente que se capacita, un personal de enfermería que se capacita constantemente, que sabe el manejo de los pacientes, que sabe qué hacer cuando la alarma suena, que sabe qué hacer cuando la alarma del humidificador suena. Entonces, este es un paciente que está bien empapado, que conoce bien sobre su trabajo que debe realizar desde el día a día en cuanto a la enfermería intensiva pediátrica. Si existe incoordinación tanto con el respirador y el paciente, presenta alteraciones a proceder de la desconexión. Entonces, nosotros qué vamos a hacer? Si hay algo que suena, que se obstruyó y a pesar de ello nuestro ventilador sigue sonando, simplemente lo que nos corresponde es desconectarlo, colocarle su pulmoncito y empezarle a ventilar a nuestro paciente para ver a qué se debe, ¿no? Que está, y verificar, ¿no? Verificar por qué sigue sonando, ¿no?
le entró más agua de lo normal, se obstruyó en algún lado, se desconectó de algún lado del sensor o de repente de la conexión o la conexión se rompió. Entonces son cositas que como enfermeros nosotros tenemos que ir identificando los problemas más que todo y poder darle solución, ¿no? Y hasta que no se dé solución, y bueno, el paciente movió moco, justo que ya le estabas ventilando porque ya está empezando a despertar, tienes que aspirar secreciones bien, y volverlo a conectar al ventilador, ¿no? Después que se ha dado solución al problema. Ya el médico te indicará, mejor lo sedamos, le pones un bol adicional y lo conectamos al ventilador, ¿no? Entonces, en ello implica lo que es las consideraciones. Y bueno, nunca modificar dos parámetros a la vez es lo que nos indican, ¿no? Los parámetros ventilatorios siempre son manejados por la parte médica. Nosotros como enfermeros podemos sugerir y también de repente si nos dan la confianza o el apoyo, ¿no? Doctor, el fío está bien alto o está hiperoxémico, entonces bajarle poco a poco lento el fío 2, ¿no? Pero algún otro parámetro netamente se encargan los médicos, ¿no? Porque es parte de ellos, parte del trabajo de ellos, ¿no? Recordar que podemos nosotros tomar una gasometría arterial adecuada y también podemos observar a un paciente con disconfort, que está despertándose, que está desacoplado, que está moviéndose. Entonces, no quiere decir que necesite más parámetros altos, ¿no? Para programarle, sino que de repente ya este paciente le está fastidiando el tubo endotraqueal, entonces necesita que le extuben. Entonces, ¿quién se encarga de ello? La enfermera. Doctor, el paciente está más despierto, ya mueve más moco. ¿Qué le parece si nosotros le extubamos? Entonces, preparamos nuestra adrenalina, verificamos nuestros tubos correctos para la edad del paciente, verificamos nuestro laringoscopio, cortamos otro tensoplast, tenemos listo todo el equipo para poder aspirarle moquito, ¿no? Prácticamente como una intubación nuevamente y procedemos, ¿no? A avisarle al médico para que éste se encargue de la extubación del paciente, ¿no? Las alarmas deben, como dice, deben ser tomadas en cuenta, si suena es por algo, identificarlas, reconocerlos, acudir a la alarma. Por algo estamos en un servicio de área crítica. Vuelvo a repetir, todas las alarmas que suenan por algo y tenemos que acudir, identificarla y darle solución para que nosotras podamos estar tranquilas el resto de nuestra guardia, porque si no, ahí vienen los problemas. Nuestro peor enemigo es creer que conocemos todo sobre ventilación mecánica e iniciamos simplemente la rutina, ¿no? La rutina es, por decir, llegamos a la UCI, hacemos un baño y confort de nuestro paciente, realizamos la valoración, ¿no? Del examen físico, ocultamos murmullo vesicular, este, caemos muchas veces en la rutina, pero no siempre nosotros como personal de salud como enfermeras tenemos que caer en la rutina. Hay de repente otras prioridades en caso, según sea la necesidad del paciente, hay muchas otras prioridades que debemos realizar, ¿no? Antes que de repente bañar a un paciente. Lo que tenemos que realizar, verificar, monitorizar funciones vitales, dar tratamiento, ¿no? Que también a veces eso es horario. Y aspirar secreciones, que nuestro paciente esté ventilando bien, entonces, no caigamos siempre en lo que es rutina. Tratemos de mejorar, cambiar nuestro cuidado de enfermería para con nuestro paciente, ¿no? Acá le muestro la foto completa del ventilador mecánico. Este es un Puritan Bennett. Ya son los circuitos reusables, filtros reusables. Este de acá. Acá está la programación del ventilador mecánico. Acá tenemos este es nuevamente otro Puritan Bennett Covidien, también otro de otro paciente, una trampa hacia abajo, y acá está la programación del ventilador y lo que da nuestro paciente en la parte de arriba, ¿no? Un paciente que está entubado, tranquilo, sin mover moco, ¿no? Es un paciente que está tranquilo, confortable, después de todos los cuidados que nosotros realizamos, ¿no?
Y eso es lo que nosotros queremos cuando un paciente está entubado, está conectado a ventilación mecánica, un paciente tranquilo, confortado, con el pañal seco, sin, sin perturbaciones auditivas. Es un paciente que está tranquilo y confortable, a pesar de la edad, que muchas veces los pequeñitos son los que más se mueven, pero eso es lo que podemos ver en la imagen. Bien, ahora voy a seguir hablándoles sobre las complicaciones de la ventilación mecánica. Ahí les he colocado otra imagen de lo que es el ventilador mecánico, pero es un ventilador Midrial, que está en modo de presión CMB. Como ve acá, nuevamente para hacerles que se acuerden la parte de lo que es programado del ventilador al paciente y lo que el paciente nos da de lo programado en la parte de acá. Bien, dentro de las complicaciones de lo que es ventilación mecánica, nosotros tenemos varias, ¿no? En caso inicial de las complicaciones hemodinámicas, que se va a evaluar disminución del gasto cardíaco, disminución del retorno venoso, va a haber aumento de la presión pleural, va a haber aumento de la presión intracraneal, disminución de la función renal, disminución de la función hepática, disminución del ventrículo derecho por aumento de la postcarga. Esa es una de las complicaciones en la parte hemodinámica. Con respecto a las relacionadas con la vía aérea, se va a dar un 45%, dice, en lo que es obstrucción del tubo endotraqueal, secundaria a acodamiento, como les venía explicando, secundario también a tapones mucosos por inadecuada modificación del aire, por ello es importante la modificación. También por taponamiento de pacientes con secreciones hemáticas, ¿no? Hay pacientes que están eliminando secreciones hemáticas, entonces muchas veces se coagulan estas secreciones, forman taponamiento de moco y por ende obstrucción del tubo endotraqueal. Entonces, todo ello es importante con nuestra valoración física al inicio de tubo. Otra de las complicaciones, como ven el niñito acá despierto, es la autoextubación, ¿no? Por inadecuada fijación, por una sedación mínima, por una sujeción mecánica, accidentalmente, por desplazamiento del tubo endotraqueal durante la manipulación. Muchas veces nuestro paciente, entre comillas, está fijado con su tubo endotraqueal, pero por la cialorrea que evacúan, que botan la cialorrea, el moquito que bota, entonces se moja el tensoplast y se va desprendiendo el tensoplast. Entonces, al desprenderse, tú estás atendiendo a tu otro paciente, porque bueno, en la UCI siempre tenemos dos pacientes, descuidas a uno y te vas al otro paciente y en ese descuido y volteada de espalda, tu paciente ¡fum! Se sacó el tubo, se movió el tubo y se tuvo que, se autoextubó y vienen las extubaciones frustras, ¿no? Entonces, ahí viene nuestra parte de cuidado, ¿no? Porque a veces, bueno, nos dice, seguro la enfermera no le cuidó bien, ¿no? A veces, nuestros compañeros médicos siempre nos dicen que bueno, no cuidamos bien al paciente, ¿no? Y no es que no cuidamos bien al paciente, son accidentes, son situaciones accidentales que pasan, pero nosotros como enfermeros tenemos que cuidar bien esa parte, ¿no? El paciente está despertándose, doctor, el paciente está más despierto, está que se mueve, ya le aspiré, sigue moviendo moco, se está queriendo sacar el tubo, a pesar de que le, le, este, le he fijado bien, le he sujetado bien. Por favor, lo va un poquito sedar, lo vamos a extubar, ¿no? Avisar, informar el estado del paciente para evitar las extubaciones, ¿no? Por ende, lesiones dérmicas asociadas a la fijación del tubo endotraqueal. Tanto que se moja, sacamos el tensoplast, ponemos otro tensoplast, nuevamente se moja, cambiamos el tensoplast. Y esas cambiadas continuas que tenemos a los pacientes se vienen las irritaciones de la piel, ¿no? Entonces, lesiones dérmicas asociadas a la fijación del tubo endotraqueal. Por ello es importante el uso del Cavilon, ¿no? El Cavilon que viene en spray, que viene en hisopo, ¿no? Pasarles un poquito en lo que es la parte de la fijación del tubo, de la zona de fijación, y encima fijamos con el tensoplast, ¿no? Porque el tensoplast en sí es muy fuerte, o sea, al fijarle, en los bebitos al menos se les irrita, ¿no? Y los que tienen piel sensible más que todo.
lesiones en tráquea por intubación prolongada, ¿no? Entonces, todo ello es parte de las complicaciones de la ventilación mecánica. También relacionadas con la ventilación mecánica, las complicaciones técnicas, ¿no? Nunca conectar un ventilador sin efectuar previamente un chequeo de las máquinas y sus sistemas de alarma. Ya eso se encarga se encarga al inicio del armado del ventilador. Tenemos que verificar todo ello, ¿no? Para evitar fallos al momento de su uso. Corregir averías del ventilador si el paciente está conectado. Y manipulación incorrecta del ventilador, ¿no? O sea, siempre eso, por ello es importante conocer, ¿no? Conocer el armado, conocer el sistema para proceder nosotros a la manipulación. Realmente cuando hay un ventilador nuevo que nos traen al servicio, mil veces prefiero no tocarlo que arriesgarme a malograr un equipo, ¿no? Si bien es cierto, los equipos son bien caros, entonces es preferible no tocar, no malograr. Preferible decir, no sé el manejo, por favor enséñeme, o a la casa de equipos, ¿no? Pedir que nos capaciten con respecto a ese nuevo ingreso del ventilador, ¿no? Porque siempre hay cambios, ¿no? En el transcurso del tiempo que tengo siempre, bueno, han cambiado varios ventiladores y bueno, ya nos estamos quedando con algunos nuevos y bueno, seguimos usando de todas maneras, ¿no? Los pocos que quedan de hace algunos años, pero preferiblemente no manipular equipos que no conocemos para evitar que nos puedan ¿no? acarrear algún daño económico, porque al final no dicen si se malogra el equipo, quién es la responsable, con quién estuvo el paciente, quién es la enfermera de turno, ya ella lo tiene que comprar, ¿no? Entonces una anécdota les comparto, hace algunos años, este, se, bueno, estaban llenando, una compañera estaba llenando el agua, se olvidó porque el paciente se movió del otro lado y esta agua se llenó a la parte del humidificador, de la cámara humidificadora se llenó completo y pasó parte del filtro y del ventilador. Y el equipo sonó, emitió un sonido y se apagó. Y después de unos minutos dijimos, ¿qué pasó? ¿Por qué suena? Entonces nos reportan que el equipo se había dañado, ¿no? Y que la pérdida era pues grande, ¿no? De que un equipo, que se malogre un equipo cuesta algo de 20.000, si no me equivoco. Entonces el dañar un equipo iba a acarrear parte de la afectación del personal. Entonces es por ello que mejor no malograr, no tocar para malograr y preguntar cómo se hace, cómo se arma, cómo funciona para aprender nosotras y evitar dañar algún equipo, ¿no? Dentro de lo que está en nuestra competencia, ¿no? A veces, como les digo, los equipos vienen nuevos. Es mejor preguntar o decir al médico de turno, doctor, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es para poder prender a apagar, para incrementar algún fío adicional? Acá tiene para nebulizar o no tiene, veo acá un orificio. Entonces, si no sabemos el manejo, preguntar, ¿no? Así que, bueno, otras complicaciones también, como podemos observar, son las atelectasias. La distribución del aire insuflado no es uniforme, el acúmulo de secreciones que taponan los bronquios, los tapones de moco por inadecuada modificación que van a obstruir la luz bronquial, la presencia de espasmos, ¿no? De broncoespasmos continuos, porque a veces, bueno, no hay fisioterapistas, a veces no le han hecho la terapia respectiva, a veces la sobrecarga laboral no nos permite realizar, ¿no? La terapia respiratoria a nuestros pacientes, porque tenemos realmente varias cosas que hacer, pero dentro de lo que cabe en nuestro trabajo, deámonos un tiempo nosotras para poder ayudarles, ¿no? Para que eliminen estas secreciones que están pegadas y que no eliminan los pacientes. Presencia de barotraumas como neumotoras, neumomediastino, enfisema subcutáneo y neumoperitoneo. La intubación accidental del bronquio derecho inadecuado es el control de los límites de la presión del ventilador, ¿no? Las neumonías asociadas al ventilador, en caso de pseudomonas, klebsiellas, etcétera. Los signos de neumonía que aparecen 48 horas después de la intubación e inicio de la ventilación mecánica. Confirmación de diagnóstico por radiografía de tórax y exámenes auxiliares de laboratorio, según sea la necesidad, ¿no? En caso de las sobreinfecciones por vía aérea artificial, manipulación del personal, la contaminación
no lo desinfectaron bien, no lo limpiaron bien. La intubación suprime defensa de la mucosa nasal y faríngea, inhibiendo el reflejo de tos y favorece a la acúmulo de secreciones. La traqueostomía asociada a infección del estómago, el tipo de ventilación mecánica, ¿no? Porque algunos son de larga estancia, ¿no? Así que bueno, todo esto influye en parte de nuestros cuidados y nosotros como personal de salud tenemos la gran responsabilidad de cuidar el día a día de nuestros pacientes, cuidar el equipo con el que trabajamos, que es el ventilador mecánico, y muy importante la monitorización horaria que hacemos con ellos, porque todo depende de ellos. Viene el médico, evalúa y te pregunta, licenciada, ¿cómo estuvo los parámetros? ¿Ha tolerado? El paciente estaba con fiebre, el paciente logró el cambio del modo, a veces cambian de modo muy rápido, también no tolera, solo toleró media hora o solo toleró una hora el modo CMB, regresamos al modo AC. Entonces, bueno, todo ese trabajo en forma conjunta que se realiza en lo que es la unidad de cuidados intensivos, tenemos que mejorarla, ¿no? Con nuestro trabajo del día a día, con nuestra observación continua fue nuestro trabajo reflejado en eficiencia, ¿no? Que cada día debemos brindar a nuestros propios pacientes, ¿no? Por ello que nosotros les conseguí dos mensajitos que dice, da siempre lo mejor de ti cada día, lo que plantas ahora se cosechará más tarde, si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, gatea, pero sigue avanzando hacia tu meta. Lo dijo Martin Luther King. Bueno, monitorización adecuada es la clave para evitar complicaciones. Aprendamos a trabajar en equipo para la mejoría y satisfacción de nuestros propios pacientes. Muchas gracias. Con eso culmino mi ponencia. Dejo abiertas las preguntas que me puedan realizar. Gracias. Gracias, licenciada Rosemary. Sí, en el chat la licenciada Wendy Gutiérrez ha mandado una consulta. Dice, cuando hay registro del FIO, ¿se registra FIO 0.25% o solo FIO 25%? Bien, si bien es cierto, es lo mismo, ¿no? O sea, generalmente nosotros lo registramos 0, a mí me enseñaron en la especialidad 0,25 y yo lo sigo haciendo tal cual. Pero yo observo colegas que sí, o sea, es lo mismo graficar el 25% o 0,25 porque es la misma, prácticamente es lo mismo, ¿no? Eso depende ya de cuestión de criterio, pero bueno, vuelvo a repetir, a mí me enseñaron 0,25% y yo me he quedado con ello, ¿no? Pero sí observo que la gran mayoría le escriben hasta la fecha, hasta ahora 25%, porque es la fracción del FiO2, ¿no? La fracción inspiratoria del oxígeno, que es el 0,25%. Yo le escribo 0,25, ¿no? Hasta la fecha. Con eso yo me quedo. Wendy. Gracias, Wendy, por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, por favor, a los presentes? Licenciada, agradecida correspondencia, ¿podría por favor explicar de nuevo el modo espontáneo? Es decir, ahí es donde el parámetro de frecuencia respiratoria no se controla. Sí, ay, no sé quién será. Bueno, sí, con respecto al modo espontáneo, lo que pasa es que en el modo espontáneo es el modo donde, ahora te lo voy a poner para que más o menos, para poder repetirte. Sí, así le dije, no se controla el modo espontáneo. No, pero, a ver, ya. En la parte de la ventilación espontánea, bueno, esa es la parte, bueno, donde el paciente hace todo el trabajo respiratorio. O sea, en la parte espontánea, vas a verificarte que el mismo paciente va a realizar la respiración, ¿no? Por eso es que no lo podemos programar una respiración que, por decir, tu paciente pediátrico de 6 años puede tener 20, puede tener 24, puede tener 26. Entonces, no se le programa porque simplemente el paciente va a realizar la respiración. Esa respiración espontánea es la que le ponen casi
en el última chance ya para que el paciente ya pase el proceso de extubación, ¿no? Esa es la parte prácticamente de verificar si el paciente va a tolerar o no la extubación. Es la última chance que se le damos, ¿no? El paciente muchas veces, decimos, por decir, el paciente, primera chance, el paciente cuando está bien sedado, relajado, está en modo CMB, en modo de ventilación mandatoria controlada que puede ser por volumen o por presión. En la parte CMB es lo que va a dar el paciente la ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Sincronizada porque le va a dar la mitad de respiración el ventilador y la mitad de respiración el propio paciente. La otra presión de soporte bueno, va a necesitar este modo de ventilación de soporte. Va a estar, la respiración va a ser espontánea con adaptación automática de la ventilación mandatoria. Pero en el CPAP que es un modo ventilatorio, va a estar una presión positiva continua de la vía aérea. Ahí el paciente va a dar su propia respiración, va a dar sus respiraciones que puedan tener, ¿no? Que puede ser 24, 26, 20, 25. Entonces, no se le considera, acá como puedes ver acá es ya la parte de frecuencia respiratoria. En los parámetros de ventilador, como ves acá en la parte espontánea, ya el paciente no lo vamos a programar. ¿Por qué? Porque el paciente es el que va a dar, en la parte superior es lo que el paciente nos va a dar. Entonces, acá sí, el paciente nos está dando ¿cuánto? 18, es lo que él está dando, sus propias respiraciones que pueden ir de 18, 20, 22, ¿no? Va a variar. Es una respiración que va a variar de acuerdo al paciente, porque el paciente cuando ya está en forma espontánea o en modo espontáneo, como lo estamos viendo en el modo ventilatorio, el paciente ya está despierto, ya está despertándose. Entonces queremos que despierte más. Y cuando ya va a estar más despierto, va a dar sus propias respiraciones, ¿no? Entonces, él va a dar, por decir, 20, 22, 24. Entonces, no lo programan por ello la frecuencia respiratoria. Solamente se considera así la frecuencia respiratoria que da el paciente, porque como el paciente está despierto, el paciente ya va a dar sus propias respiraciones, ¿no? Que va, como te digo, ser oscilante, ¿no? Cambiante entre 18, 20, 22. Es por ello que ya, cuando ya estamos en ventilación espontánea, ya estamos a un pasito a que el paciente ya lo podamos extubar, ¿no? Pero si en caso estuviéramos a diferencia del primer modo, mandatoria, este, del primer modo, que les expliqué, ese modo sí, asistido controlado por presión o por volumen, modo sí el paciente tiene que estar sedado, relajado, ¿no? Conectado al ventilador mecánico, ¿no? Esa es la fase. Licenciada Rosemary, que ya no hay ninguna consulta, que todo ha quedado claro hasta ahora. Ya. Bien, nada más para poder recordarles el trabajo de enfermería que debemos realizar en forma continua es muy importante porque nos va a permitir podernos sentir satisfechos de todo el trabajo que realizamos bien con nuestro paciente. Irnos a la casa con la conciencia tranquila es lo más hermoso que uno pueda tener y todo depende de nuestra evaluación, tanto física como la monitorización que realizamos con nuestro paciente es muy importante. Cualquier cosa que ustedes tengan dudas, preguntas, siempre pregunten al médico de turno, pregunten sobre los equipos nuevos, pregunten por qué sale este parámetro, a qué se debe lo otro, siempre estén en constante capacitación, siempre lean para que eso les pueda ayudar a resolver sus dudas y también disipar, ¿no? Cualquier problema que puedan tener, ¿no? Asimismo, gracias por estar presente en la capacitación, gracias por querer saber un poco más y eso nos va a enriquecer a nosotros como profesionales. Les agradezco a todos los presentes. Patti, muchas gracias. Disculpen las inconveniencias en cuanto al audio, a la señal. Espero que la próxima vez sea un poco mejor. Y bueno, pues que tengan una buena tarde y que Dios mediante, bueno, nos podamos ver en otra oportunidad del diplomado. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, muy amable, Pati. A Gracias a todos. usted. Gracias a usted.